bendiga mucho. Ya estamos en nuestro cuarta lección de este curso que se llama Cómo predicar el Evangelio. Es un curso enfocado a lo que es evangelismo personal. Si estás en esta cuarta lección, por favor, te recomiendo que vayas viendo las primeras lecciones, las primeras 3 lecciones donde vimos todo lo que es el marco teórico, es decir, qué cosa es evangelio, por qué estamos predicando el evangelio, cómo medir cuál es nuestra medida de éxito cuando no estamos predicando el evangelio, porque hay confusiones a veces en cuanto a eso. Luego empezamos ya rápido a salir de la parte teórica y entrar en lo práctico cuando hablamos del prepare, ¿no? Tomamos esta iniciativa de Pablo del soldado o centurión romano, lo trajimos al siglo XXI, dijimos, bueno, vamos a utilizar este método militar, preparen, apunten, fuego. Así que lo dividimos en 3 etapas. ¿Qué hicimos? La primera de estas 3 etapas sería el preparen. Hablamos un poquitico de la preparación del predicador antes de compartir el evangelio con otra persona. Recuerda, estamos hablando de evangelismo personal. En la segunda lección hablamos del apunten, que fue lo que vimos la lección pasada. Y bueno, hoy vamos a estar hablando del fuego. Esta es la parte más linda, creo que esta es la parte esperada, esta es la parte que nos motiva. Si tú estás viendo este video, probablemente sientes esa pasión tremenda por compartir con denuedo la palabra de Dios y quieres que tu mensaje sea fructífero, es decir, tenga propósito. Es feo cuando vamos a predicar el evangelio y la gente nos rechaza, es feo cuando la gente nos cierra la puerta en la cara, es feo cuando sentimos esta tensión, esta enemistad, que la gente está cerrada así y no quiere. Eso es feo. Entonces, si estás viendo este video es porque no quieres tener es decir, que evidentemente eso va a pasar. Cuando vas a salir a evangelizar va a pasar, pero uno quiere minimizar esas situaciones. Hay personas que por muy bien que le entregues el evangelio, igual te van a rechazar, igual te van a maltratar. Si lo hicieron con el árbol verde, como decía el maestro, como si lo hicieron con Jesús, lo van a hacer contigo también. Esto no quita también que hay veces que las personas rechazan el evangelio por la manera en que lo estamos dando. Se lo estamos dando de una manera incorrecta, se lo estamos imponiendo, sonamos o nos proyectamos como fanáticos, intolerantes, religiosones. Y entonces la idea no es esa. La idea. Si tu propósito cuando compartes el evangelio es que si alguien rechaza el evangelio de Jesús, no sea por la manera en que lo estás dando, no sea por la imagen que estás proyectando, sino que sea porque ellos realmente están rechazando a Jesús en el evangelio. Es decir, ellos entendieron el mensaje que tú le diste y dicen, bueno, está bien, yo entiendo todo lo que me estás diciendo, pero no quiero a ese Jesús. Y ya tu trabajo está completo. Ahora, si la persona rechaza el mensaje que tú le estás dando porque eres déspota, porque eres intolerante, porque lo estás presentando, porque estás gritando de una manera, porque no lo dejas hablar, porque eres insultante, por todas esas cosas, ¿entiendes? No están rechazando a Jesús, te están rechazando a ti. Y la idea de este curso es que no seas tú el obstáculo entre Jesús y la persona que le estás predicando el evangelio, que tú seas transparente, que seas un buen conductor de esta potencia que es el evangelio. Entonces, dicho esto, supongo que habrás seguido todos los pasos que te he ido proyectando y al llegar a este punto es el clímax, ¿no? El clímax en cierto sentido, o parte del clímax de todo lo que has ido logrando anteriormente. Entiendes las escrituras, comprendes el llamado de Dios, que eso es el marco teórico, te preparas para predicar el evangelio y estaríamos hablando de preparación en 2 áreas fundamentales. Las 2 áreas que mencionamos en nuestra lección fue el área espiritual, es decir, tu comunión con Dios, porque el evangelio es poder de Dios, es el Espíritu de Dios quien está obrando en ti. Tienes que estar lleno del Espíritu Santo, tienes que tener comunión con Dios, tienes que tener esta relación con Dios, donde Dios testifica por medio de ti. Si tú estás testificando y si estás utilizando palabras y tu inteligencia, entonces eres tú quien está predicando el evangelio y entonces son palabras de humana sabiduría. Esa no es la idea. La idea es que Dios testifique por medio de ti. No es que Dios te posee y tú dejas de ser. No lo tomes a mal, simplemente es que tienes comunión con Dios y tú y Dios están colaborando en esta labor tan linda que es compartir el evangelio. Esa es decir, la primera parte de nuestra preparación. La segunda parte es comerse, leerse de tapa a tapa los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo. Y te vas comiendo el evangelio porque si tú vas a compartir el evangelio, tienes que entender el evangelio. Y aunque el evangelio básicamente es la buena noticia de que Cristo Jesús vino al mundo para morir por los pecadores, acercando el reino de Dios, haciéndolo accesible por medio de su muerte en la cruz y perdonando los pecados de aquellos que se arrepienten. Esa es la buena noticia del evangelio. Es decir, estamos muertos, pero en Cristo tenemos la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Esa es la noticia, la buena noticia del evangelio. Pero no es menos cierto que todo eso tiene todo
Es decir, hay todo un marco profundo, teológico, doctrinal, espiritual detrás de ese mensaje. Por eso hay 4 evangelios y después de los 4 evangelios hay toda una serie de epístolas escritas para enseñar a los creyentes en qué consiste esta buena noticia. Pero tienes que comerte básicamente primero que todos los 4 evangelios y saber qué es lo que hizo Jesús, cómo lo hizo y cómo lo proyectaba. El evangelio, recuerda, es poder de Dios para salvación. Y ahora estás en este momento. Ya te preparaste, ya llegaste al apunte, que fue la lección pasada, y le hiciste algunas preguntas. Esta parte del apunte es esencial. ¿Por qué es esencial? Porque te ayuda a saber a dónde vas a llevar el mensaje de la persona, es decir, el mensaje del evangelio a la persona que te está escuchando. Mira, recientemente le quería predicar el evangelio a una persona, y esa persona es un intelectual con muchos conocimientos de política y cosas así. Y él lo que quería era hablar acerca de política, acerca de la situación de esta nación donde estoy, de este país donde estoy. Y fuimos conversando varios temas y yo lo único que estaba era diciendo, ¿en qué momento le puedo hablar del evangelio? Hasta que me di cuenta que el hombre tenía este corte izquierdista, es decir, él tenía esta cierta afición, cierta afinidad por lo que es el comunismo, el socialismo y todas esas cosas, y eso a mí me toca mucho porque vengo de un país comunista, soy cubano y yo sé bien lo que es el comunismo y sé los daños que provoca el comunismo. Y decía, bueno, ¿cómo le hablo? ¿Cómo le planteo? Hasta que llegamos al punto donde yo me di cuenta que su pasión era la justicia social. Entonces le escuché, le pregunté, ¿y qué piensas de esto y por qué esto? Hasta que llegó un punto donde dije, bueno, creo que encontré el meollo. Y le dije, mira, el comunismo es precisamente el anhelo que tiene todo hombre del reino de Dios sobre la tierra. Pero no se va a lograr. Y él mismo, un momentico, entre la pregunta y respuesta, él mismo me había dicho, el problema del comunismo es que es difícil de lograr por la naturaleza humana. Y ahí encontré el punto, ¿no? Tiene razón, el comunismo es el anhelo del hombre del reino de los cielos en la tierra. Es decir, esa justicia, esa felicidad, esa equidad, ese compañerismo, cada cual trabaja, esa conciencia social, está precioso. Pero el fracaso del comunismo es que hay maldad en los hombres. Y entonces ahí pude predicarle el evangelio y decirle, mira, es verdad, todos los hombres somos malos. Y mira, fíjate, el comunismo ha fracasado en tantos lugares. ¿Por qué? Porque no puede resolver el problema de la maldad inherente en el ser humano. Yo tengo una buena noticia para ti. Hay una solución para esa maldad. Y a partir de ahí te das cuenta, seguramente lo estás entendiendo. Hay una solución para esa maldad inherente, es Cristo Jesús. Cuando Él toma el corazón del hombre, lo transforma, lo santifica, le da una nueva vida, entonces el hombre nace para una nueva vida diferente, ya no es esclavo del pecado, ahora puede vivir una vida de justicia. Si todos fuéramos cristianos, de verdad. Entonces ese anhelo de justicia social que quiere el comunismo no tendría que imponerlo por medio de la dictadura del proletariado, por medio de la zamba, por medio de la censura. No tendría que hacerlo, porque es que cada uno de su corazón, y fue una oportunidad para predicar el evangelio. Si te das cuenta, esto solo se lo podía haber dicho si yo hacía bien el apunte, que era escucharle, que fue lo que vimos en la lección pasada. Incluso dejamos un diagrama ahí con un vínculo, por favor, ya sabes, antes de seguir, recuerda, suscríbete, dale a la campanita, toda serie de cosas, porque más adelante quiero sacar otros cursos, quiero sacar un curso de cómo orar por los enfermos, y ese curso va a estar tremendo, yo creo que sí, y Dios va a usarte mucho en este sentido. Entonces, pero bueno, ahora mismo, en la lección pasada dejé, creo que fue la lección número 2, dejé un diagrama ahí que podías descargar acerca de preguntas que podías ir haciéndole a las personas que te guiaran a esto. Entonces, una de las preguntas que mejor yo he encontrado para romper el hielo a la hora de predicarle a una persona es, ¿tú crees en Dios? ¿O qué crees tú de Dios? Y esa pregunta he visto que las personas no son reacias a responderla. Es decir, recientemente, por ejemplo, otra amistad con otro contexto, un contexto más religioso, pero con un poco de ateísmo. Yo quería predicarle y no podía, y estaba esperando hasta que dijo, bueno, me pasó esto, y en ese momento dije, creo que ahora puedo. Estuvimos muchas horas hablando, pero yo estaba esperando en el momento adecuado, y en ese momento sentí, no, porque mi hijo le están diciendo esto, y yo le dije, ¿y tú crees en Dios? Y a partir de esa pregunta, si miras el diagrama que dejé en los vínculos ahí de los comentarios de la lección pasada, igual a ver si lo dejo en este comentario también, a partir de esa pregunta se despliega toda una serie de, creo que así me sale, se despliega toda una serie de posibles respuestas y preguntas, y más preguntas, hasta que yo logro entender cuál es la razón por la cual esa persona no está cerca de Dios, cuál es la razón por la que se aleja de Dios. Las respuestas son muchas,
pero generalmente están dentro de varias categorías, lo decíamos en la lección pasada. Si tú logras hacer bien la lección pasada, es decir, todo este apunte en donde tú estás discerniendo qué cosa es el obstáculo entre esa persona y Dios, y si tú hiciste la lección anterior a esa, que es la de preparación con el Evangelio, conocimiento de la Biblia, conocimiento del mensaje del Evangelio de Jesús, a la vez que una preparación con el Espíritu Santo en comunión, en anhelo por las almas perdidas, en que Dios ponga en ti ese amor tremendo por los afligidos, por el diablo, si tú lograste esa preparación, hiciste bien el apunte, es decir, discernir cuál es la necesidad, en este momento que hoy estamos hablando del fuego, vas a sentir que el Espíritu Santo inmediatamente te empieza a dar ideas. Y hay palabras que tú te quedas así y te dices, wow, yo dije eso. ¿Por qué? Porque ya no eres tú quien está hablando, sino que es el Espíritu de Dios quien está hablando en ti. Y a partir de ese momento te vas a dar cuenta que vas a empezar a taladrar. Este es el fuego. En este fuego tú tienes que estar claro. Tu mensaje siempre tiene que ser Cristo Jesús. En este fuego tú tienes que estar claro. Tienes que lograr 3 elementos fundamentales. Tienes que lograr, primero, la denuncia de pecado. Segundo, la promesa de juicio. Tercero, la esperanza de gloria. Fíjate, son 3 elementos. Cuando Jesús habla con la samaritana, cuando Jesús habla con Nicodemo, cuando Jesús habla, Él siempre denuncia el pecado. Por ejemplo, a Nicodemo le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Así como estás, no sirves, Nicodemo. Tu vida está mal porque tú estás mal. Es decir, tú vienes a mí hablando de todo eso, pero tú tienes un problema. Mira, hay que borrarte completo y hacerte de nuevo. Y ahí es donde Nicodemo se da cuenta que tiene que ocurrir un cambio radical en su vida porque esa vida como está no sirve. Eso es una denuncia de pecado. Con la samaritana le dice lo mismo. Tráeme a tu esposo, tráeme a tu marido. No, yo no tengo marido. Ahí tienes razón, tu vida está mal. Tienes que cambiar. Esa es la denuncia de pecado. Y ahí es donde tú tienes que decirle a las personas, dependiendo del caso, tienes que decirle a las personas cuál es su problema. Por ejemplo, en este caso yo le decía al amigo, le decía, estás poniendo tu esperanza en una filosofía que no da frutos. Yo te recomiendo poner tu esperanza en Cristo Jesús. Si te das cuenta, le estoy diciendo cuál es tu pecado, poner tu confianza en los hombres. Maldito el hombre que confía en el hombre. Hay fracaso, hay garantizado el fracaso. Pon tu confianza en Dios. Ahí le estoy dando una solución. Pero además no solo le estoy diciendo el pecado, sino además le estoy hablando de las consecuencias de ese pecado. Y a partir de ahí le estoy hablando de la buena noticia. Este pecado tiene una consecuencia y las consecuencias es el juicio. Por eso a mí me gusta mucho cuando Jesús decía que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahí estamos hablando. Pecado, ¿qué significa pecado? Todo lo malo. Yo trato siempre de evitar las palabras pecado. Ahora te voy a explicar algo. Tú vas a tratar cuando hables con las personas, hasta ahora, es decir, en la lección pasada, le estuviste preguntando, conversando, tratando de entender. Ahora tú le vas a hablar el Evangelio. Y uno de los errores que más comúnmente cometemos a la hora de predicar el Evangelio es hablarle en jerga cristiana. Por ejemplo, le decimos, tienes que arrepentirte de tus pecados porque la iniquidad del hombre requiere la redención de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces la persona no va a entender qué cosa es iniquidad, no sabe lo que es redención, probablemente a lo mejor sabe lo que es Calvario, pero lo considera una cosa ahí en Jerusalén, es decir, no entiende. Pero lo peor de todo es la palabra pecado, que no la va a entender. Yo el otro día tratando de explicarle a alguien cómo la gente no entiende el pecado, estábamos con un taxista, estaba sentado en el asiento de adelante junto al taxista, el taxista estaba viendo la conversación que estamos hablando sobre el Evangelio. Yo le digo, mira, las personas que no son cristianos no entienden lo que significa pecado. Mira, señor taxista, usted es pecador. Yo no soy pecador. Digo, ¿ves? ¿Usted ha cometido pecado? El hombre, no, yo no he cometido pecado. ¿Por qué? Porque la gente piensa que pecado, secularmente piensa que pecado es algo terriblemente malo y todas esas cosas. Vete tú a saber lo que piensa, cada cual piensa algo diferente, pero nadie tiene claro qué cosa es pecado. Ahora, cuando yo me le viré al taxista y le expliqué, ven, él no entiende qué cosa, y le dije al taxista, ¿y usted ha hecho cosas malas? Y dice, sí, yo he hecho cosas malas. Entonces yo he preferido, cuando comparto el Evangelio con una persona que no es cristiana, eliminar la terminología cristiana, es decir, la terminología técnica cristiana, porque el pecado es una palabra técnica. Entonces yo no le digo, no, tienes que dejar el pecado. Yo le digo, mira, hay cosas malas que has hecho. Esas cosas malas tienen consecuencias. Pecado, justicia. Es decir, pecado, las cosas malas. Consecuencias, justicia. Todo lo malo que hacemos tiene consecuencias. Consecuencias para la vida eterna. Es decir, cuando muramos, Dios nos va a juzgar. Y eso va a tener una consecuencia. Es la justicia de Dios manifiesta. Pero además, tiene consecuencias ahora. Y ahí es donde le podemos hablar, en el caso que sea. Es decir, recuerda, todo esto viene en dependencia del mensaje que tú vas a dar. Por eso yo no le digo a esto un método, yo le digo principios. ¿Por qué? Porque
A partir de, se va digregando, no es como un árbol. A partir de las preguntas que tú le hiciste a la persona anteriormente, el apunte de la lección pasada, a partir de eso, tú tienes toda una serie de información a partir de la cual tú vas a dar un mensaje que va a ser totalmente diferente al mensaje que le vas a dar a otra persona. Va a estar bajo 3 principios, ¿no? Pecado, justicia y juicio. Es decir, va a estar bajo los principios de que tienes que enseñarle que está mal, que ese estado de maldad en que está tiene consecuencias, y esa consecuencia hay un juicio. Ahora, el juicio ahora te lo voy a explicar. Entonces, aquí es el punto importante. Vas a tratar de hablarle en su idioma y le vas a decir, mira, hay cosas malas que hiciste, hay cosas malas que tú has hecho, y yo, escuchándote hablar, me doy cuenta que has tomado malas decisiones en la vida. Y esas malas decisiones tienen consecuencias espirituales, pero además consecuencias emocionales. Cuando tú mientes, tú crees que saliste de una, pero realmente estás traicionando la confianza de las personas que están a tu alrededor. Vives asustado porque si te cogen la mentira, y si te cogen la mentira, vives desprestigiado delante de la gente. Y no solo cuando mientes, cuando adulteras, cuando fornicas, cuando eres un borracho, cuando eres un ladrón, cuando eres un violento, cuando te llenas de ira. Ese pecado no solo afecta a la gente que está alrededor, sino que a ti mismo te afecta, de modo que te vuelves esclavo y tu vida no alcanza el pleno potencial que tiene. Y él está hablando de pecado y de justicia, es decir, ese pecado tiene una consecuencia ahora mismo. ¿Por qué? Porque estás haciendo exactamente lo que Dios escribió que estaba mal. Y ahí le está hablando de pecado y de justicia. Y entonces le vas a hablar de juicio. Pero hay un juicio. Y el juicio es muerte. Ese juicio tú tienes que morir. Lo lindo, la buena noticia es que sí, como tú estás lejos de Dios, estás muriendo cada día. Hay una buena noticia, es que Dios dio vida a través de uno que murió en tu lugar. Y es Cristo Jesús. Y ahí estamos hablando del buen mensaje. Si te das cuenta, este es un mensaje que tú vas a adaptar a la necesidad de cada persona. Recientemente hablaba con alguien y me preguntaba, ¿no?, acerca del Evangelio. Me decía, bueno, yo voy a la iglesia y de vez en cuando, evidentemente me está hablando de la iglesia católica, y yo sé que allí yo lo que tengo que hacer es ir a la iglesia y toda serie de cosas. Y yo le decía, sí, pero tu vida ha cambiado. Tú mismo me estás contando que tienes problemas con tu esposa, que te llevas mal, y si te das cuenta estoy tomando todo lo anterior, es decir, todo el apunte en anterior, y lo estoy aplicando al Evangelio. Y le digo, mira, tú mismo me estás contando que tienes problemas con tu esposa, tú mismo me estás contando que tu relación no va bien, y tú anhelas que las cosas vayan mejor, pero esta relación no va bien porque tú mismo estás tratando de hacer lo bueno, pero metes la pata, te sale mal y te estás esforzando. Si te fijas, estoy evitando la palabra pecado. Incluso el otro, me contaste que hiciste esto con tu esposa, querías que saliera bien, pero a los pocos días que ello se desbarató, y en parte por culpa de ella, pero hay una parte que es culpa tuya. Entonces tú quieres salvar a tu matrimonio, pero tú te das cuenta que tú mismo no puedes. Entonces, ¿cuál es la solución? Primero, la consecuencia, la razón de que todo eso está mal es que hay maldad dentro de ti. Eres esclavo de tus malos hábitos, eres esclavo de tus prejuicios, eres esclavo de tus traumas, de las cosas que te hicieron mal en el pasado. Pero hay una oportunidad. ¿Por qué? Porque eso que te está haciendo mal está dañando, esas malas experiencias, esas ataduras que tienes, están dañando ahora mismo tu matrimonio y tu futuro. Pero hay una solución. El juicio de Dios se manifestó en Cristo Jesús para que tú no tuvieras que sufrirlo. Acepta a Cristo Jesús y dile, Señor, perdóname todas las cosas malas que he hecho. Ven a mi vida y hazme una nueva persona. Y si te das cuenta, aquella persona estaba escuchando, al final, gracias a Dios, hizo la oración de fe, pero el mensaje fue directo al corazón, totalmente diferente a cómo compartí el mensaje con el izquierdista semicomunista, y también diferente a cómo compartí el mensaje con el otro amigo mío. Si te das cuenta, es un mensaje específico a la necesidad. ¿En qué gira? En estos 3 elementos: pecado, justicia y juicio. A partir de ahí, esto es lo que tú tienes que hacer. Comparte el Evangelio, déjalo que hable, hazle preguntas. Es decir, no es porque ya tú terminaste el apunte, tú no lo vas a dejar hablar. Hay veces que tú en este fragmento, la gente, los cristianos, queremos tener un sermón de 5 puntos con conclusión, desarrollo, ejemplo. No, que sea una conversación. Y dile, ven acá, y esto que hiciste, cómo te sentiste, y cómo esto, y crees que pueda salir. No, yo trato y no puedo y estoy luchando. Y aparte, trata de entrar a la gente, pero trata de ser amoroso, trata de ser comprensivo, y vas a ver cómo ese mensaje que tú estás dando, que lo puedes, es como tirar un vaso, tirar agua, derramar agua sobre una olla tapada. Es decir, no va a entrar al agua, pero si tú logras esa olla ir abriéndola poquito a poco, cada vez entra más agua y cada vez entra más agua. ¿Por qué? Porque lo haces con cuidado. ¿Por qué? Porque lo haces con atino. Porque lo haces con amor. A mí me gusta mucho este pasaje en Apocalipsis, cuando dice, en aquel momento, gente de toda lengua, tribu y nación la adorarán. Es decir,
No es, el evangelio no coge a una persona de una cultura diferente y la convierte a tu cultura. El evangelio es multicultural. Es decir, esta persona quizás tiene modos de ser que son diferentes a los tuyos. Tú olvídate de esos modos de ser. Tú no le vas a hablar, por ejemplo, hay personas que me dicen, no, porque tienes que arrepentirte de fumar y tienes que arrepentirte del cigarro. Mira, yo no me meto en eso. ¿Por qué? Porque la Biblia no me habla del cigarro, ni me habla de fumar, ni de beber mal. Es decir, sí habla de que no debe ser dado al vino, que no debe ser borracho, pero no dice que no debes beber porque Jesús bebía. Entonces yo no me meto en esos asuntos. ¿Dónde me meto yo? Gálatas capítulo 5. Donde dice, manifiestas son las obras de la carne, fornicación, mentira, celos, contienda. Aquí te lo voy a poner para que lo leas, pero te vas a dar cuenta que esos principios son totalmente humanos. Esos principios son los principios que todo ser humano tiene. Y cuando tú le dices a las personas, mira, esto es lo que estás haciendo mal, todo el mundo te va a decir, sí, eso es verdad lo que estás haciendo mal. Ahora, cuando tú vienes a Cristo, esas cosas empiezan a desaparecer, empiezan a desvanecerse, empiezan a ser sustituidas por estas otras, que son, pero manifiestas son los frutos del Espíritu: amor, paz, benignidad, bondad, fe. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, tú te vas a estar guiando, vas a dejar un poquitico las tradiciones, vas a dejarte, no vas a estar enfatizando tanto tu mensaje en las cosas externas como en los frutos de la carne, en las obras de la carne, en lo interior del corazón, en lo que emana, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, lo que la gente hace mal es porque está mal dentro de ello. Ahí es donde tú vas a enfocar tu mensaje del Evangelio. Entonces, para eso tú necesitas la guía del Espíritu Santo. Me gusta porque cuando tú lees, si quieres, si te atreves, después de leerte los 4 evangelios de tapa a tapa, léete el libro de los Hechos de los Apóstoles para que tú veas. Hay personas que dicen que el libro de los Hechos, Lucas no le puso Hechos de los Apóstoles, pero se le puso Hechos de los Apóstoles porque era de los apóstoles, ¿no? Pero hay quien dice, creo que se equivocaron, eran Hechos del Espíritu Santo, porque constantemente vemos al Espíritu Santo obrando. El Espíritu Santo lo llenaba, el Espíritu Santo lo enviaba, el Espíritu Santo los llamaba, el Espíritu Santo les mostraba. Es decir, es la obra del Espíritu Santo. Cuando tú estés predicando el Evangelio, primero lo hiciste en el preparen, es decir, cuando te estabas preparando lo hiciste, Señor, guíame, Señor, muestra, pero ahora es muy probable que primero Dios esté poniendo palabras en tu boca y que tú mismo te sorprende que dices. Segundo, es muy probable que Dios esté poniendo ideas en tu mente que tú vas a decir, ¿esto de dónde salió? Pensamientos, eso se llama palabra de ciencia, lo dice la Escritura, pero además quizás incluso he conocido cristianos que le muestran visiones, frácara, y eso es muy interesante porque a veces le estás predicando a alguien y tú le estás predicando a alguien y le estás diciendo, no, y él te dice, no, yo nunca he hecho esto, yo nunca, porque hay gente que se pone así, yo nunca he hecho esto, y de buena primera Dios te dice, ven acá, no hay una muchacha así, ¿cómo tú sabes? Porque Dios te está mostrando, porque es que el Evangelio es poder de Dios, el Evangelio es sobrenatural, el Evangelio no es un mensaje, y el Evangelio no es un mensaje que tú das, el Evangelio es un mensaje que tú haces junto con el Espíritu Santo. Me gusta mucho, la Biblia dice, testificando a Dios juntamente con ellos. Y hacía Dios milagros y maravillas sorprendentes por mano de ellos. Es decir, es una relación, es un mensaje entre tú y Dios. Y a partir de ahí se hace sencillo. Si te das cuenta, esta lección no es como las anteriores. Esta lección es un poquito más desorganizada, pero así tiene que ser. Porque es la guianza del Espíritu. Esta lección no está tan desgranada, porque lo anterior era más, vamos a decir, más astucia, más comunicación, más reglas, más principios humanos de comunicación, que están bien, son bíblicos. Es decir, no es que por ser humanos no son antibíblicos, están en la Biblia, los podemos sacar de la Biblia. Pero esta parte es muchísimo más espiritual, más difícil de explicar. Tienes que hacer estas 3 cosas. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Vas a ver que el Espíritu Santo va a empezar a mostrar cosas. Y déjate guiar por la palabra de Dios. Hay momentos en los que muchas veces las personas tratan de llevar la conversación a otro lugar. Por ejemplo, este amigo mío que es todavía, él está en el proceso, estoy evangelizándolo, por eso hablamos de que es un proceso a veces. Estoy evangelizándolo, él es de izquierda, él todavía no ha aceptado a Cristo, pero constantemente en su conversación él quería llevarme al tema de la política y el Bukele y que si Milei, pero como a mí me interesa predicar el evangelio, yo trataba de llevar el tema hacia el pecado, hacia la frustración, hacia la incapacidad de la política comunista para salvar a la sociedad, porque había un problema en el corazón de los individuos. Entonces esa era mi intención. Yo trataba de desviar siempre el evangelio hacia eso. No dejarme llevar por ellos, sino que ellos fueran llevados hacia el mensaje que yo quiero hacer. Entonces ya te dije, tienes que evitar las palabras complejas, y te recomiendo en último lugar utilizar parábolas. Es decir, evita las palabras complejas como pecado, iniquidad, redención, no sé.
abominación, anatema. Esas palabras ellos no las entienden y vas a pasar trabajo explicándolas. Si tú vas a decir algo, di maldición, maldad, y tú dices tentación y la gente no entiende ni siquiera concupiscencia, la gente no va a entender lo que es concupiscencia, le dice los malos deseos de tu corazón. Entonces trata de traducir esas palabras, incluso cuando la lees en la Reina Valera en tu devocional privado, tú trata de decir, ok, esta palabra significa, ¿cómo lo puedo decir en un español de mi país? Y lo dice en el español de tu país. Jesús hablaba un idioma popular. Entonces, por último, lo que te quería decir, y ya con esto estoy terminando, creo que me pasó un poquitico lo que quería hacer. Por último, vas a utilizar parábolas. ¿Por qué parábolas? Porque Jesús hacía parábolas. Si te das cuenta, las parábolas, ilustraciones, las metáforas, es decir, los recursos literarios a la hora, o los recursos lingüísticos a la hora de expresar algo, son métodos pedagógicos para explicar verdades complejas, explicarlo de una manera simple. Y qué verdad más compleja que las verdades espirituales del reino de Dios. Es muy difícil explicar a veces las verdades del reino de Dios y se nos hacen complejos y a veces, incluso aunque yo lo entienda muy claramente, la persona que me está escuchando no lo entiende. Recuerdo esta historia porque es que el Evangelio, aunque sea así tan sencillo, estamos mal y Dios está acá y no tenemos acceso a Dios, pero Cristo es el único camino por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Si me arrepiento, Cristo me perdona, la justicia de Dios se satisfecha y voy a Él y el reino de los cielos llega. Es decir, eso es, una vez que tú lo dominas y lo dices para adelante y para atrás, te lo sabes, pero a veces, aunque lo expliques de un millón de formas, la persona que te escucha no lo entiende. Y yo recuerdo esta historia. Hace muchos años predicando en un hospital, estábamos orando por los enfermos del hospital y dijimos, bueno, eso es en Cuba, ¿no? El 10 de octubre, Hospital La Benéfica. Entonces, estábamos en La Benéfica, Hospital Miguel Enrique predicando el Evangelio y había un hombre que estaba en su lecho. Él estaba en su lecho de muerte, estaba bien malito y una de las muchachas que iba con nosotros estaba predicando el Evangelio. Yo estaba predicando en la cama de al lado, pero escuchaba lo que ella estaba hablando. Y el hombre le decía, ¿cómo un Dios tan bueno? Si Dios es tan bueno, ¿cómo no me va a recibir en su cielo? Es decir, evidentemente había habido toda una conversación sobre el Evangelio antes y ya le estaba explicando que tenía que aceptar a Cristo y todas esas cosas y el hombre como que no le entraba. Entonces, ¿cómo un Dios tan bueno no me va a aceptar en su cielo? Y esa pregunta es difícil de responder a un hombre que está en cama, con los familiares allí, hay dolor, hay tristeza y suena difícil, está difícil. Y ella hizo una ilustración que yo después de eso se la robé. Y la he usado 1.000.000 de veces y te la estoy compartiendo a ti porque a lo mejor a ti te sirve. Pero no es esta, la ilustración no es, se puede utilizar cualquier ilustración, pero el principio es el mismo. Utiliza parábola. Después de eso he utilizado muchas otras, pero esta me gusta mucho. Ella le dijo, ¿usted está casado? Sí, yo estoy casado. Y cuando su mujer limpia la casa, y la deja así reluciente, que se metió, que baldeó, que limpió todo eso. Y si usted llega del trabajo con los zapatos sucios, ¿qué le dice a su mujer cuando usted va a pisar el piso? El hombre abrió los ojos así en el lecho de muerte. Muchacho, mi mujer me mata. Mi mujer me grita, me dice, oye. Es decir, ¿y qué es lo que quiere ella que haga? Ella que me quite los zapatos, deje los zapatos fuera y entre. Porque ella no quiere que traiga el churro porque es que ella limpió la casa. Y esta amiga mía decía, lo mismo pasa con Dios. Dios preparó un cielo perfecto para ti, un cielo limpio, y Él no quiere que entres con tu pecado. Lo que Dios te está diciendo es, deja tu pecado aquí, arrepiéntete en Cristo Jesús, sé limpio y entonces Él te va a recibir en su cielo. Y aquello fue impresionante porque aquel hombre comprendió, lo captó, fue así, ¡paf!, entendió el momento. Y esto es un ejemplo de cómo una ilustración, algo tan complejo a veces de explicar para una persona que tiene la mente cerrada, que tiene patrones, que tiene cultura, que tiene toda una serie de pensamientos y traumas y criterios y conceptos y argumentos contra argumentos, como una parábola te ayuda a entender. Jesús utilizó muchas parábolas. Tenemos la parábola del sembrador, tenemos la parábola del tesoro, el hombre que hay un tesoro, tenemos la parábola de la perla perdida, tenemos la parábola del hombre que guardó el dinero y vinieron a buscar su alma. Si te das cuenta, el uso de parábolas era muy común en eso. Tú puedes utilizar parábolas, es decir, puedes utilizar las parábolas de Jesús, puedes utilizar esta parábola que estoy usando yo, pero también va a ocurrir que a medida que te vayas acostumbrando es que vas a empezar a utilizar parábolas y ejemplos. Me gusta mucho, a veces yo le pregunto a la persona, ¿en qué tú trabajas? Y entonces, a partir de su profesión específica, le hago una parábola. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo pienso que la parábola de la perla, recuerda la parábola de la perla, el reino de los cielos es semejante a una mujer que pierde una perla. ¿Y qué mujer no limpia la casa completa? Y después que hasta encontrarla, y cuando la encuentra llama a todas las amigas. Yo imagino que Jesús le estaba hablando a un grupo de mujeres y por eso hizo la historia de la perla. Pero cuando habló de la parábola del sembrador, me imagino que estaba rodeado de campesinos sembradores. ¿Entiendes? Yo pienso siempre, la Biblia no lo dice, pero es mi
Lo supongo así, es que Jesús escogía la parábola de acuerdo a la persona que estaba viendo. Y yo trataba de hacer lo mismo. Digo, bueno, ¿cómo lo hacía Jesús? Entonces yo le digo a las personas, ¿en qué usted trabaja? Y no, yo soy profesor. Y bueno, cuando usted tiene un estudiante que no entiende, si él no entiende y usted le explica y le explica y le explica y le explica, y él no entiende, cuando hace el examen, aunque suspenda, usted lo aprueba. No, yo no lo haría. Bueno, Dios hace lo mismo, Dios te explica. Entonces trato de utilizar parábolas especiales, específicas con relación a toda esta información que me dieron antes en el apunte. Por eso el apunte es tan importante. Por eso es tan importante preparen. Son 2 pasos esenciales. Preparen, apunten. Entonces cuando tú llegas con todo esto al fuego, tu mensaje va a ser específico, va a ser directo y ya no. Es decir, esto no garantiza, esto es importante, esto no, ya lo dije al principio, es importante. Esto no garantiza que la persona va a aceptar a Cristo. Lo que garantiza es que el mensaje le va a llegar aquí al corazón, directico ahí al corazón. Y entonces la persona va a tener la oportunidad de evaluar correctamente con toda su mente, su corazón y su voluntad si quiere o no quiere seguir a Cristo en este momento. Y entonces ya no es que yo rechazo lo que me pareció que tú me estabas diciendo, o no rechazo la forma en que tú me lo estás diciendo, o no rechazo, o te rechazo a ti. Es decir, no, estoy rechazando exactamente el mensaje que me estás dando y ese es el propósito tuyo como evangelista. Recuerda, siempre nunca olvides el mensaje, como Pablo decía, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento ¿quién lo da? Dios. Nuestra labor como sembradores es ir a plantar la semilla, labrar la tierra, echarle abono, poner todo, pero el crecimiento lo da Dios. La semilla es buena, ya depende de la persona. Entonces, hasta aquí la clase. La lección, recuerda, tienes tarea. Yo no dejé la tarea la semana pasada, es decir, la lección pasada, pero te lo estoy dejando ahora. La tarea es practica, de la lección pasada es practica todas estas preguntas y respuestas con personas, con tu vecino, con tu amigo. Practícalo constantemente sin predicar el evangelio. Ese es el reto. Practica todo eso sin predicar el evangelio. La tarea de hoy es ya predicar el evangelio. Toma esa oportunidad, aprovecha, cógelo así, es decir, cuando estés teniendo una conversación con alguien, hay veces que nosotros queremos ese predica a tiempo y fuera de tiempo. No quiere decir que tú tienes que imponerle el evangelio incluso cuando la gente no quiere escucharlo, sino que quiere decir que tú vas a captar, vas a aprovechar cada momento, cada oportunidad, sea en tiempo, sea fuera de tiempo, y ahí mismo le vas a decir, espérate, ven acá, yo quiero hablarte de algo. ¿Por qué? Porque vas a estar pendiente. Ese es a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, cuando tú estés hablando con una persona a la que tú le quieres predicar el evangelio, no es que tú le vas a meter, estás hablando de fútbol y le vas a meter el evangelio, no. Estás hablando de fútbol, el hombre está emocionado con el fútbol, perfecto, lo dejé. Y de buena primera, en algún momento de eso, yo veo que me dio un pie forzado. En Cuba le decimos, el pie forzado es una frase, hay un tipo de música en Cuba que tú dices una palabra y el repentista, es decir, el campesino, que es el que toca la guitarra, con esa palabra tienen que inventar un poema. Esa palabra se llama pie forzado. Entonces, cuando tú ves que la persona te da un pie forzado, que está cercano a lo que tú quieres hablar, ahí mismo tú tratas de no perder la oportunidad. Tú le dices, espérate, ¿y tú crees en Dios? ¿O qué crees tú de Dios? ¿O qué crees tú de Jesús? Y ya a partir de ahí, si te das cuenta, ese es el detonador que te permita que salga, en una de estas ramificaciones te va a salir y tú vas a poder escoger, ir depurando cuál es el problema. A lo mejor en ese momento, como me ha pasado a veces, en ese momento no puedes llegar al fuego. Todavía no has terminado de hacer toda tu investigación del apunte. Entonces sigues preguntando y después la próxima vez le sigo preguntando, tú te quedas aquí. Por ejemplo, este amigo le estaba preguntando y me di cuenta que para él el Dios es una cultura. Si no, es bueno que tú sepas, porque eso es cultural y eso te enriquece y no hay nada malo bueno en eso, al contrario, aprendes más. Entonces para él es cultura, pero se cortó la conversación porque vino el bus, no pude seguir hablando con él. Ahora, ¿qué me queda? Ya yo sé que ese es un problema que tengo con él, yo voy a hacer, ¿y cómo es esto la cultura? Y voy a ir tratando hasta que yo logre entender. Y ya yo sé que si quiero predicarle el evangelio a esta persona, probablemente tengo que demostrarle que Dios es más que una cultura, porque una cultura es humana, una cultura es trascendental, cualquier cultura sirve, pero Dios es diferente, Dios es real, Dios se manifiesta, no es una filosofía. Es decir, tengo que ver cómo maduro esto, y yo sé que cuando empiece a predicar, ahí mismo el Espíritu Santo me va a empezar a dar ideas, me va a empezar a poner palabras en mi boca, me va a empezar a poner eso, y espero, con la ayuda de Dios, presentarle el evangelio de la mejor manera posible a mi amigo. Quizás no en este encuentro, quizás en el otro, a lo mejor no lo puedo hablar ahora porque hablamos de varias cosas, pero tan pronto él me dé el pie forzado, ahí mismo llego y empiezo a conversar, no a predicarle, no a proclamarle, no a imponerle, empiezo a conversar, oye, ¿qué crees de esto? ¿Y por qué esto? ¿Por qué? Y le digo, mira, tú sabes lo que es la Biblia, y empiezo, mira, la Biblia dice, y le empiezo a hablar con mucho amor, con mucho decir, si él me corta, corté. Pare, y vuelvo en otro momento. Lo que va a pasar es que eventualmente se va a adaptar a esto y va a llegar el punto en que él va a estar conversando esto conmigo con fluidez. Me demore 2 días, 3 días o una semana.
Al final le voy a presentar el Evangelio de manera que él lo entienda. ¿Por qué? Porque un alma vale todo el esfuerzo que yo tenga que hacer. Entonces, hasta aquí la lección. Ahora sí creo que me había despedido unos minutos antes. Hasta aquí la lección. Ya sabes, dale like, dale seguir, dale compartir. Y la lección que viene, voy a terminar, es la última lección, es sobre qué vamos a hacer después. Entonces, es decir, lo que es llamado y discipulado. Vamos a hablar un poquitico de eso. Entonces, bueno, ya sabes, nos vemos en la próxima. Recuerda seguirme y toda esa serie de cosas. Un abrazo fuerte. Dios te bendiga.